Bueno, vamos a comenzar entonces el foro Formas de Gobierno Universitario y Selección o Elección de Autoridades. Quiero agradecerle a la nutrida representación estudiantil que ha venido al foro. Muchísimas gracias por atender esto. Creo que es muy importante que nos preocupemos y que nos ocupemos de este tema porque nos atañe a todos, ¿no? Entonces nos complace mucho que estén aquí un número tan importante de estudiantes y también algunos profesores. Bueno, la motivación de la Asamblea Universitaria, que como ustedes saben es un cuerpo colegiado que forma parte de los órganos del reglamento autonómico de la Universidad Simón Bolívar, que todavía está pendiente de aprobación, pero fue aprobada y puesta en marcha por el Consejo Directivo en la anterior gestión. Es un cuerpo asesor del Consejo Directivo conformado por profesores, estudiantes y trabajadores, egresados también, electos por sus respectivas sectores. Y bueno, hemos creído que podemos hacer una contribución para este año 2013, donde nos toca enfrentar un proceso de elecciones que, a diferencia de otros años, está sujeto de muchas incertidumbres. Bueno, hacer una contribución para que, siendo una comunidad académica, analicemos el tema de las maneras, las formas y maneras de elegir autoridades, no solamente en este país, sino en el mundo entero. La pregunta debería ser, bueno, ya que estamos conminados a elegir autoridades de una manera tal vez distinta a la que está contemplada en el reglamento actual de la universidad y vigente, pues yo creo que el primer paso que una comunidad académica debe tomar es analizar el problema rigurosamente. Y analizar el problema rigurosamente significa estudiar cómo se eligen las autoridades en las mejores universidades del mundo, y tratar de ver si hay una correlación entre esos mecanismos de selección de autoridades y el rendimiento de esas universidades, porque nuestro deber, o mejor, nuestro objetivo debería ser la mejor universidad. Y entonces la forma de gobierno es una de las cosas que inciden sobre el desempeño de una universidad. A final de cuentas, en esto hay muchos intereses. Están los intereses del gobierno, están los intereses de los gremios, están los intereses de los estudiantes, los profesores, los trabajadores. Todo el mundo tiene intereses, ¿no? Pero la universidad se debe a los intereses del país. Y entonces ese debería ser el principal factor que decida cómo se tienen que hacer las cosas, cómo podemos nosotros entonces cumplir nuestra labor, que es servir mejor al país de la mejor manera. Un poco para ahondar en esos temas, pues buscamos la participación en este foro del profesor Tulio Ramírez, ahorita los voy a presentar, del profesor Benjamín Charifker, el ex rector de esta universidad, del doctor Fuenmayor Toro, que debe estar en camino seguramente, y de profesor Víctor Teotisto, que es representante ante el Consejo Directivo del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, que declinó la invitación por razones que expuso en un largo correo. Entonces, bueno, una lástima no contar con su participación porque nos daría un poco la óptica oficial dentro de todo este asunto, pero sin embargo creo que tenemos un panel de personas muy calificadas y muy involucradas con el tema. Profesor Tulio Ramírez, que va a abrir el foro con su presentación, es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela y también abogado, diplomado en resolución de conflictos en la George Mason University de Washington, magíster en formación de recursos humanos de la Católica, doctor en filosofía y ciencias de la educación de la UNED en España, es profesor titular de la Central y de la UPEL. Ha sido coordinador o es coordinador del doctorado en educación de la Universidad Central, gerente de desarrollo docente y estudiantil del Vicerrectorado Académico de la Central, presidente de la Asociación Civil Asamblea de Educación. Ha publicado 16 libros en el área de sociología de la educación y metodología de la investigación y más de 40 artículos en revistas de reconocido prestigio nacionales e internacionales. Es investigador reconocido por el Sistema de Promoción al Investigador en su nivel 3, el extinto PPI, y del Programa de Promoción a la Investigación PEI como nivel B. También es colaborador habitual del diario Tal Cual. Entonces, sin más, profesor Tulio, le dejo en sus manos el derecho de palabra.
¿Cómo no? ¿Aló? Perfecto. Bueno, ante que todo, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, profesor Jorge Mostani. Cuando recibí la invitación, respondí casi inmediatamente, asintiendo y aprovechando la oportunidad de tener un escenario para poder exponer ideas que a lo largo de estos últimos 2 años hemos venido exponiendo en algunos eventos de similar naturaleza. Considero que es una discusión que es demasiado importante para los universitarios, independientemente del gremio al cual pertenezcan, y más aún cuando, como en esta casa de estudios, se aproximan unas elecciones de autoridades. Por supuesto, el tema vuelve al tapete y eventos como este pues, pueden contribuir a esclarecer un poco las posiciones en torno al problema de las elecciones universitarias. Agradezco la presencia, además de los colegas profesores, de los estudiantes, porque este es un tema que una de las aristas fundamentales tiene que ver precisamente con el movimiento estudiantil y su participación en las elecciones universitarias. Lo primero y aprovechando la presencia de los estudiantes, es bueno hacer un poco de historia, un poco conocer, hay que quitarle, disculpen los problemas técnicos de siempre. Ok, ¿de dónde vienen estos logos? El 13 de agosto del 2009 se aprueba la Ley Orgánica de Educación. Recordemos, y sobre todo esta parte de mi intervención va dirigida a los estudiantes, recordemos que en el 2009 la Asamblea Nacional aprueba una Ley Orgánica de Educación de manera inconsulta. El artículo 211 de la Constitución señala que para aprobar leyes las comisiones de la Asamblea Nacional deben someter a la discusión de los actores involucrados los proyectos de ley. En este caso, la Ley Orgánica de Educación fue aprobada sin cumplir con este requisito. Esto trajo como consecuencia, si algunos recuerdan, innumerables protestas e inclusive intervenciones ya a última hora, porque prácticamente se autoinvitaron de los rectores, de dirigentes gremiales, dirigentes estudiantiles, personeros de asociaciones civiles ligadas a la educación, reclamando ante la Asamblea Nacional la necesidad de hacer cumplir el artículo 211. Por supuesto, la Asamblea Nacional, ante esta insistencia, abrió un espacio de una tarde, escuchó a los que tenía que escuchar y al final aprobaron lo que tenían previsto aprobar desde antes de estos reclamos. En esa Ley Orgánica de Educación, especial importancia, y es lo que nos trae a este tipo de discusiones, tiene el artículo 34. Ese artículo 34 se refiere a la autonomía universitaria y cómo se ejerce. Y una de las maneras en las cuales se ejerce esa autonomía universitaria está prevista en el numeral 3. Y que tiene que ver con la forma como se deben elegir y quiénes deben elegir a las autoridades universitarias. Este artículo 34 prevé una novísima estructura de la comunidad universitaria. Incorpora a esta comunidad ya no solamente a profesores, a egresados y a los alumnos, sino que incorpora también a los empleados y a los obreros. ¿Por qué digo novísima? Porque este artículo 34, que es la razón por la cual estamos aquí hoy en este foro y la razón por las cuales se han dado en muchas universidades situaciones similares a la que tenemos hoy aquí,
y se han postergado o anulado elecciones universitarias, ha traído como consecuencia que posteriormente, y lo vamos a ver más adelante, en el proyecto de ley de educación universitaria se haga una propuesta al mismo tenor para efectos de elección de las autoridades universitarias. Este artículo 34, que por supuesto no lo voy a leer, está muy claro allí, contraviene lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en cuanto a lo que es la autonomía universitaria y la definición de la comunidad universitaria. El artículo 109, y este es muy corto y por lo tanto lo voy a leer, dice lo siguiente: el Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, estudiantas, hago especial énfasis porque no es atribuible a mí esta redacción, es al propio constituyente, egresados y egresadas de su comunidad, dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de, y continúa el artículo. Fíjense la discrepancia que hay entre lo que dice la Constitución en cuanto a la conformación de la comunidad universitaria y lo que dice la ley del año 2009, la Ley Orgánica de Educación, en cuanto a esta misma conformación. Allí hay una discrepancia sustantiva. Se amplía la comunidad universitaria de manera inconstitucional. Este solo hecho bastaría para que ese artículo 34, evidentemente inconstitucional, se anulara de esta Ley Orgánica de Educación. De hecho, en el Tribunal Supremo de Justicia reposa un recurso de nulidad por inconstitucionalidad de este artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación. Hace 2 años está ese recurso en el Tribunal Supremo y todavía no ha habido respuesta. Esa es otra de las razones por las cuales estamos en la situación en la que estamos actualmente. Al no haber respuesta, se ha asumido que este artículo 34 es el artículo vigente, de tal manera que cualquier iniciativa de elecciones en las universidades debe hacerse en función de lo previsto en ese artículo. Por supuesto, esto crea una incertidumbre porque el día de mañana o la semana que viene el Tribunal Supremo de Justicia puede perfectamente sentenciar la inconstitucionalidad de este artículo. Y toda organización de elección universitaria sobre la base de él quedaría nula. Pero como no lo ha sentenciado, entonces el Ministerio de Educación Universitaria obliga a las universidades, e inclusive la misma sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia obliga a las universidades a organizar elecciones sobre la base de este artículo, evidentemente inconstitucional. Entonces fíjense cómo el enredo en que estamos por la falta de respuesta a una demanda de nulidad y por la intención de, pareciera, de no resolverlo por lo pronto y lograr cierto nivel de ingobernabilidad en las universidades, ya que muchas de ellas, como también lo veremos más adelante, han tenido dificultades a la hora de organizar sus procesos electorales, tratando de interpretar de la mejor manera la inconstitucionalidad del artículo 34. Pero aquí no acaba la historia. Tendríamos que hablar de los sucesos desde el 2010 hasta ahorita con respecto al proyecto de ley de educación universitaria, que como todos recordarán, fue aprobado por la Asamblea Nacional y luego
casi horas después de su aprobación, el presidente lo vetó. Si recuerdan, en el 2010, exactamente el 15 de diciembre, ante las amenazas constantes en los meses previos de la discusión de un proyecto de ley de educación universitaria, algunos sectores de las comunidades académicas tuvieron la iniciativa de introducir ante la Asamblea Nacional dos sendos proyectos de ley de educación universitaria, uno de ellos por iniciativa popular, es decir, sobre la base de recolección de más de 48.000 firmas en todo el país, proyecto en el cual entre los que participaron está el profesor Benjamín Charisca y otra treintena de profesores de diferentes universidades nacionales. Ese proyecto fue introducido en la Asamblea Nacional el 15 de diciembre para su discusión. Ese mismo día, horas después, se introduce otro proyecto de ley de educación universitaria auspiciado por la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, de tal manera que para ese día habían dos proyectos de ley de educación universitaria y en ninguno de ellos se replicaba el artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación. Es decir, en ambos proyectos se reconocía la comunidad universitaria descrita en la Constitución de la República de Venezuela. Ese mismo día, y esto es anecdótico, no sé si Benjamín estaba con nosotros, que creo que lo debe recordar, tuvimos una reunión en la Comisión de Educación con, para ese momento, la diputada María de Queipo, que era la presidenta. Y la diputada María de Queipo nos aseguró el 15 de diciembre, ante una pregunta nuestra, nos aseguró que del Ejecutivo no había llegado ningún proyecto de ley de educación universitaria. El 20 de diciembre, 5 días después, la Asamblea Nacional había aprobado en primera discusión un proyecto de ley llegado del Ejecutivo. Es decir, el 15 de diciembre la ministra, o dos alternativas, o nos mintió descaradamente, o al día siguiente llegó el proyecto del Ejecutivo. Sacaremos conclusiones luego. El 23 de diciembre, finalmente, del 2010, la Asamblea Nacional aprueba el proyecto de ley de educación universitaria que, repito, se introduce por iniciativa del Ejecutivo. En ese proyecto de ley de educación universitaria, y por eso es importante la colación, sí se preveía que la comunidad universitaria estuviese a tono con lo previsto con el artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación. Es decir, se continúa con la inconstitucionalidad. Recordemos, para los que tienen buena memoria, que ese día hubo intervenciones en la Asamblea Nacional de Diputados, muchos de ellos ligados por años a la academia, como profesores, inclusive ex-rectores, alabando este proyecto de ley de educación universitaria y sobre todo exaltando que uno de los elementos más importantes del mismo era la concreción del principio de democracia participativa previsto en el artículo 6 de la Constitución Nacional. Dicho de otra manera, aplaudían el hecho de que la comunidad universitaria se ampliara, incluyendo a empleados y obreros, y que estos participaran con voto universal, es decir, un hombre, un voto, en la elección de las autoridades universitarias. El 4 de enero, después de que la Asamblea Nacional envía la ley ya aprobada a la Presidencia de la República para su promulgación, el presidente nos madruga vetando la ley. E inclusive señalando esto es un dato importante, que en el interín, mientras en la Asamblea se da esa discusión, hubo reacción de los universitarios. Recuerden, del 23 de diciembre al 3 de enero hubo la gran manifestación de Plaza Venezuela, la Asamblea Nacional, con represión de la Guardia Nacional.
las universidades, incluyendo la Simón Bolívar, todas las universidades que están anotadas allí, redactaron comunicados públicos rechazando este proyecto de ley por inconsulto, por inconstitucional, etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente el 4 de enero se aprueba la ley y el presidente, el 4 de enero, cuando le llega la ley, la veta bajo... ¿Esto no está funcionando? Ajá. Vetando la ley sobre la base de que esta era inaplicable, que tenía problemas teóricos y prácticos en su aplicabilidad. Bueno, imagínense ustedes, al día siguiente de la Asamblea Nacional, los mismos académicos que el día 3 de enero habían aplaudido la ley, le daban la razón al presidente el día 5 de enero diciendo que esa ley era inconstitucional, que era inaplicable, o sea, se estaban desdiciendo horas después de que la habían aplaudido. ¿Por qué estoy contando esto? Porque a partir de ese momento el presidente llama al debate nacional sobre la ley de educación universitaria. Los amigos del oficialismo argumentaron que el presidente había vetado la ley que había sido defendida acérrimamente por ellos, tanto en la calle como en la Asamblea Nacional, que la había vetado porque el presidente era muy democrático y se había dado cuenta que en la discusión de esa ley no habían participado los actores involucrados por las universidades, las academias, etcétera, etcétera. Y el otro argumento era que el presidente, hasta ese día fue que se enteró y la leyó y se dio cuenta de sus errores. Ambos argumentos son muy débiles. En primer lugar, sobre la participación. Esa ley se aprueba en el marco de 30 leyes que el presidente aprobó vía ley habilitante, en las cuales en ninguna llamó a la participación de nadie. Mal podía entonces llamar a la participación de una de ellas, en la discusión de alguna de ellas. Es un argumento muy débil. Y sobre que no la había leído y se dio cuenta a última hora de sus problemas, también un argumento muy débil, porque el presidente muchas veces ha dicho que en este país no se mueve una hoja sin que él se entere. De tal manera que el argumento de que hubo una sorpresa no lo cree nadie. La hipótesis es que el presidente la veta primero por la presión de los universitarios días previos a su aprobación por la Asamblea Nacional, por la amenaza de seguir esta protesta en los días posteriores a la Navidad. El presidente sabía que los estudiantes no se iban a reintegrar en enero a las actividades, resignados a que le aplicaran una ley universitaria de manera inconsulta. De tal manera que, bueno, al final el presidente la vetó. Comenzó el debate. El debate que se comenzó en muchas universidades autónomas se fue restringiendo a dos temas específicos. No se hablaba, los amigos oficialistas no hablaban del financiamiento de la educación superior, no hablaban de la calidad de la educación superior, de los posgrados, de la amplitud de la oferta académica, del problema presupuestario, no. Se restringían a dos temas fundamentales. Y dos temas que el diputado Luis Acuña y la ministra Yadira Córdoba en intervenciones públicas lo habían manifestado. Esos dos temas eran la democracia en el ingreso y la democracia en la elección de las autoridades universitarias. Inclusive el diputado Luis Acuña, en una entrevista hecha por Aporrea, dijo que estos dos aspectos, ingreso y elecciones, eran principios innegociables. Al final la discusión en las universidades se limitó a esos dos puntos, que era realmente lo que interesaba al oficialismo, que se aprobara en cualquier ley de educación universitaria. Los otros aspectos que tenían que ver con la educación superior, muy importantes ellos, pues desaparecieron de la educación. Ahí vimos la verdadera intención. Estas discusiones giraron en torno a dos o tres aspectos. En primer lugar, se argumentaba
que la participación de los sectores estudiantiles, de empleados y de obreros era un principio básico en atención a lo previsto en la democracia, con el principio de democracia participativa del artículo 6 de la Constitución. Es decir, todos tenemos derecho a participar en la elección de las autoridades. En segundo lugar, se decía que las universidades hasta el día de hoy eran universidades oligarcas, universidades en donde solamente una élite podía decidir el destino de ellas, cuando la gran mayoría de sus usuarios, que eran los estudiantes, no participaban con el voto uninominal, contaba un hombre un voto y que había que abrir la participación a empleados y obreros. Esta discusión lo que hacía era, que es la posición que hemos sostenido en todos los eventos en los cuales hemos participado, esta es una posición que confunde lo que es la comunidad de trabajadores, de empleados y de estudiantes de una universidad con el término comunidad académica. Los equipara, son dos cosas diferentes. Las universidades no pueden asumirse como una alcaldía, ni pueden asumirse como una gobernación en donde todo el que cumpla con los requisitos de vivir en la zona, estar inscrito, ser mayor de 18 años y venezolano, tiene la posibilidad de elegir y que su voto sea contado. Las universidades no pueden asumirse como una estructura política, al igual que una alcaldía y una gobernación, o como la presidencia de la República. Las universidades son organizaciones complejas, organizaciones con una misión muy específica, que es la producción y difusión del conocimiento, en lo cual la comunidad académica es la llamada a cumplir esta función. Y la comunidad académica, en una elección estrictamente meritocrática, es la llamada a elegir a sus autoridades. Porque la autoridad en una universidad no es la autoridad política, es el autoritas académico. Y solamente sus pares y los estudiantes deberían ser, y ahora, más allá de la Constitución del 61, y ahora los egresados son los llamados a elegir a las autoridades. El hecho de que la universidad, con su estructura jerárquica, recordemos que en la universidad un estudiante no es igual a un profesor, e inclusive dentro del gremio de profesores, un profesor contratado, un profesor instructor no es igual a un profesor titular. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Los méritos académicos, porque la universidad es una estructura estrictamente meritocrática, no oligarca, es meritocrática, independientemente de las condiciones socioeconómicas de sus participantes. Si esa persona tiene los méritos, ha reunido los méritos académicos y ha cumplido con los requisitos previstos en los reglamentos internos para lograr sus ascensos, pues tendrá una jerarquía diferente al resto de sus compañeros que no hayan logrado estos mismos méritos. Así funciona la universidad y ha funcionado en todas partes del mundo. Y uno de los ejemplos que más se trae a colación son las propias universidades de los países socialistas, en donde la estructura jerárquica es quizás mucho más férrea que en la de países con otros tipos de modo de producción. Pero, además, este mismo principio, imagínense que se aplicara al propio Tribunal Supremo de Justicia, porque también alegaban los amigos oficialistas que cómo era posible, porque había muchos empleados que participaban en la misión de generación de conocimiento como técnicos de laboratorio. Eso es cierto, pero es igual que decir que en la sala político-electoral también, además de los titulares, de los magistrados, hay conjueces y hay abogados ayudantes que preparan sentencias. Por la función, ellos entonces, cuando hay que elegir a la directiva de la sala electoral o de la sala social, también tendrían el derecho al voto, por el solo hecho de que su función puede ser similar al de los magistrados, ¿no? Y no he escuchado nunca una huelga en la sala del Tribunal Supremo de Justicia donde los conjueces o los abogados ayudantes pretendan elegir a los magistrados. De igual manera, en la Asamblea Nacional se nombra la directiva de la Asamblea Nacional.
Yo no he visto a los administrativos y a los obreros peleando o exigiendo el derecho también a elegir a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Son los diputados los llamados a hacerlo. Nosotros un personal muy importante, porque como toda organización compleja, hace falta servicios, hace falta mantenimiento, hace falta toda una estructura administrativa que le dé soporte al cumplimiento de la misión de la institución, pero eso no otorga de manera automática el derecho a la participación en la elección de las autoridades correspondientes. La otra cosa que es muy paradójico es que lo que le exigen a las universidades, donde siempre ha habido elecciones, no se lo exigen a muchas universidades que están bajo el ala del gobierno. Es decir, aquel principio culinario de que la salsa que es buena para el pavo es buena para la pava, aquí no funciona. Y con respecto al voto estudiantil, aprovechando que están muchos estudiantes aquí, también hay una confusión. En el proyecto de ley vetado por el presidente se hablaba de la universalización del voto, es decir, un hombre, un voto. Pero en las discusiones posteriores, los amigos oficialistas hablaban era de la paridad del voto, confundiendo ambos conceptos. Ambos conceptos no pueden ser confundidos. La universalidad del voto es una cosa, y si eso se aplicara, ya las elecciones en las universidades no tendría sentido la participación de los profesores, porque siempre los estudiantes elegirían, porque siempre son la mayoría. Es un poco extraño. Ahora, la paridad del voto es otra cosa. ¿Qué es lo que está funcionando en universidades como la Central? Es decir, un número determinado de votos estudiantiles equivale a un voto profesoral. En la Universidad Central la proporción es aproximadamente 25%. La lucha, que yo aplaudiría mucho, es aumentar la paridad hasta llegar, si es posible, al 50%. Es decir, del 100% de la votación, 50% lo tienen los profesores, 50% los alumnos. Pero eso es un concepto diferente y eso se logra con lucha reivindicativa de los estudiantes a través de sus gremios. Y con respecto a la participación de los empleados y obreros en la toma de decisiones en las universidades, la propuesta tiene que ver con crear estructuras o lograr mecanismos de participación en los organismos de cogobierno a través de representaciones. Es decir, y en esto los proyectos de ley que hoy en día siguen cursando en la Asamblea Nacional lo tenían previsto, por lo menos uno de ellos que fue donde participé conjuntamente con el profesor Charisca. En un consejo universitario se tratan temas de carácter administrativo en donde los voceros del gremio administrativo y obrero podrían dar insumos importantísimos para lograr tomas de decisiones inteligentes. Lo que hay es que ampliar esos organismos de cogobierno y darle representación a los empleados cuyos esos representantes deben ser electos por el mismo gremio, porque no se trata de que los representantes estudiantiles sean electos por los profesores, o que los profesores intervengan en las elecciones de las federaciones de centros, o que los profesores intervengan en las elecciones de las asociaciones de empleados. No. Cada gremio elige sus representantes. Y así se amplían los organismos de cogobierno. Finalmente, para que intervenga el profesor Charisca, la democracia académica en las universidades no se expresa exclusivamente por el voto. La democracia académica en las universidades se vive todos los días a través de las cátedras, departamentos, organismos de cogobierno. La democracia académica tiene que ver, es un concepto que tiene que ver estrictamente con el nivel autonómico en las tomas de decisiones académicas. Y ese ejercicio en muchas universidades, en la gran mayoría de las universidades en el país, es un ejercicio diario. No se trata la democracia académica de suplantar figuras por otros, porque aquí en una universidad la democracia política no puede expresarse en una opción que apabulla a otra opción, inclusive en contra de la voluntad del otro. No, ese no es el tipo de democracia política que se tiene que ver en las universidades.
en las universidades se tiene que ver el tipo de democracia académica, que es la libre discusión de ideas, el respeto por las ideas del otro y la participación en los organismos de decisión de todos los sectores. Esa es la verdadera democracia que debemos defender y debemos impulsar a través de los reglamentos. Y ahora, para culminar, la única experiencia aquí en este país de elección donde se han tomado en cuenta todos los factores a nivel con representación proporcional para la elección de autoridades universitarias se dio en la Universidad Nacional Experimental del Táchira. En julio pasado hicieron la segunda vuelta, se nombraron nuevas autoridades con, repito, participación proporcional de todos los sectores. Hasta hoy, la ministra de Educación Universitaria no ha ratificado a las nuevas universidades, de tal manera, a las nuevas autoridades, de tal manera que pareciera que no les satisfizo ese tipo de participación proporcional de todos los sectores en la elección de las autoridades. La pregunta es, si hubiese ganado algún representante del oficialismo, ¿hubiesen ratificado las nuevas autoridades? No lo sé. Muchas gracias.